Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Andrea Hidalgo Cruz. Soy alumna de cuarto semestre de preparatoria, grupo B. El motivo de este video es para la capacitación de higiene y salud comunitaria para demostrar lo aprendido en la capacitación hasta el momento. Y empezamos con lo que es la nutrición. ¿Qué es la nutrición? Y la nutrición es un conjunto de fenómenos mediante los cuales nuestro organismo obtiene y extrae alimentos, que esos alimentos se vuelven en sustancias nutritivas que nuestro organismo va a absorber. Las sustancias nutritivas son las sustancias que se definen en unidades funcionales mínimas que nuestro cuerpo va a necesitar. ¿De dónde se obtienen estas sustancias nutritivas? Se obtienen de los alimentos, de lo que consumimos. Por eso es muy importante que al consumir alimentos sea nutritivo, balanceado, y va a depender de nuestras necesidades como ser humano, ya que todos somos diferentes, entonces por lo cual se necesita una diferente alimentación para cada uno. Aquí también podría integrarse una dieta. Una dieta que es todo aquello que consumimos, los alimentos, bebidas, durante el transcurso del día, pero que se tiene que hacer de una manera muy equilibrada, en cantidades, en porciones necesarias. Ni más ni menos, es en porciones necesarias. Pero para tener una buena dieta es importante considerar diferentes aspectos, como sería alguna patología que presentemos, edad, sexo, estatura, condición clínica, económica, vida social, para tener así una buena dieta. Y es importante que la hagamos con un especialista en el tema para que nos dé lo adecuado, lo que necesitamos. El cuerpo es una máquina perfecta de sincronización, funciona todo el día, trabaja constantemente, requiere energía, nos da la nutrición que en sí todo nuestro cuerpo necesita. Por eso es una máquina perfecta. De hecho, Hipócrates dice que los alimentos deben de ser nuestra mayor medicina, pues es lo que consumimos y de lo cual se extraen las sustancias que nosotros necesitamos. Pero, ¿en dónde empieza todo este proceso? Empieza en el aparato digestivo, que es en donde los alimentos llegan. Pero ¿desde dónde empieza este proceso? Sería desde nuestra boca, puesto que se necesita hacer en diminutos tamaños para llegar así hasta nuestro estómago, y que ahí se puedan separar los nutrientes de lo que se va a defecar. Pero en sí, el aparato digestivo, ¿por qué está conformado? Está conformado por boca, esófago, tráquea, estómago, hígado, páncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso, apéndice y recto. Son 12 partes muy importantes. Junto con el ano, que es por donde defecamos, pero por donde se empieza es por la boca, ya que aquí en la boca es donde se hace la ingesta de alimento. Siendo así que empezamos la digestión y la absorción de los alimentos por la boca, ya que se empiezan a masticar los alimentos para que se reduzca su tamaño de las partículas junto con la saliva. La saliva también aquí es un punto clave en este proceso de digestión, puesto que es lo que nos ayuda a hacer el bolo alimenticio para poder tragar los alimentos, hacerlos una masa y poderlos tragar. De ahí el esófago es el encargado de transportar los líquidos y los alimentos hacia el estómago. En el estómago se hace una mezcla de los ácidos que ya hay en nuestro estómago con los alimentos, para que así en el primer método
en el primer metro de intestino delgado se produce mucha actividad para lograr la digestión y la absorción de la mayor parte de lo ingerido. Y en el recto y en el colon se lleva a cabo la absorción de los líquidos. En el intestino delgado hay un almacenamiento temporalmente de lo que se va a desechar por el colon, el recto y el último lugar por donde pasa esto es por el ano, para así ser desechado. La digestión de alimento se consigue por la hidrólisis dirigida por enzimas. Esto nos quiere decir que los cofactores como el ácido clorhídrico, la bilis y el bicarbonato sódico son los que favorecen a este proceso de digestión. En este proceso hay dos mecanismos que influyen, uno que es un sistema intrínseco y el otro que es un sistema externo de fibras nerviosas. En el sistema intrínseco, formado por dos capas nerviosas, incluida la pared intestinal, y en el segundo mencionado, que es un sistema externo a fibras nerviosas que entran y salen de los sistemas nerviosos centrales y autónomo. Aquí tenemos una clasificación de la bioquímica de los alimentos. Aquí serían iones, moléculas, monosacáridos, ácidos grasos, estroles, terpenos, aminoácidos y bases nitrogenadas. Para así explicar lo siguiente, que serían los macronutrientes. Están los macro y los micro. Pero empezaremos con los macronutrientes, que cumplen las funciones energéticas y se clasifican en un 99%. El primero sería los hidratos de carbono, que serían monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que los podemos encontrar en frutas, verduras, granos ricos en fibra. Aquí debe haber un consumo del 60 al 65%. El segundo son grasas. Parte de la dieta humana almacenamos tejido adiposo, que nos permite la supervivencia durante semanas o meses sin alimento. Y aquí serían lípidos simples, compuestos y misceláneos. En simples podrían ser ácidos grasos, en compuestos podrían ser fosfolípidos y en misceláneos podrían ser esteroles y vitaminas, que esto nos da un proceso de hidrogenización. Siendo así que los lípidos se dividen en tres: los polisacáridos, que son los que deberíamos de consumir un poco más, como cacahuates, nueces; los saturados, que es los que deberíamos de consumir menos, como crema o mantequilla, ese tipo de cosas; y los monosaturados, que los deberíamos consumir también un poco más, que serían aceites de girasol o de alguna otra nuez. De ahí pasamos con proteínas, que contienen una estructura química de nitrógeno y que está entre el 10 y el 15% en nuestra dieta, como es arroz, frijol, pan tostado, sopa, pasta, arroz con leche, sándwich con queso, ese tipo de cosas. En grasa sería de un 20 a un 25%. En proderma sería de un 10 a un 15%. En hidratos de un 60 a un 65%, que esto nos da en sí un 100% total de lo que necesitamos. Posterior a esto, entonces, en sí, ¿cuáles son sus funciones del aparato digestivo? Pues, a mi consideración son tres funciones. La primera es extraer micronutrientes y bebidas ingeridas, absorber los micronutrientes necesarios, y el 3, que sería actuar como barrera protectora ante bacterias y mantenernos de alguna otra, de algo externo, de algo que nos pueda perjudicar al cuerpo a través de lo que consumimos, puesto que lo que se extrae son sustancias nutritivas. Siendo así, entonces, ¿cómo se da nuestro proceso
de digestión y absorción, primero es la ingestión, la ingesta. Segundo, la digestión. Tercero, la absorción. Y por último, la defecación. Para cambiar un poquito el siguiente sería el plato del buen comer. El plato del buen comer que nos marca frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal. En alimentos de origen animal nos dice que es en poca cantidad, no abusar. Debemos de comer de todo un poco, pero sin abusar y teniendo en cuenta los datos ya mencionados anteriormente, que sería edad, sexo, estatura, si se presenta alguna patología, para saber si no se puede consumir algún alimento de los que nos marca el plato del bien comer. En frutas y verduras es mucho y también es bueno combinarlo con leguminosas. En cereales son lo suficientes. Siendo gracias a esto que tenemos diversas dietas, como ya lo mencioné en un principio del video, pero todas son en cuanto a lo que necesite la persona o las características que tenga que reunir su dieta por alguna patología que presente o las necesidades que se deben de cumplir. Pero existen diversas dietas. Una de ellas podría ser dieta de líquidos generales, dieta de purés, dieta suave, dieta blanda, dieta hipoenergética, dieta modificada al contenido de sodio, dieta modificada en el contenido de fibra, dieta modificada en proteínas, dieta restringida en gluten, dieta modificada en el contenido de lípidos, o sea, grasas, dieta modificada en hidratos de carbono, dieta libre de lactosa. Serían algunas de los tipos de dieta, pero les digo, todo depende de la necesidad de la persona que lo vaya a aplicar. Y bueno, para concluir con esta primera parte, tenemos que la alimentación, entonces, la acción de los organismos de ingerir alimentos. La nutrición es la absorción y el aprovechamiento de los componentes y nutrientes que tienen los alimentos. Y la dieta es el conjunto de alimentos y componentes en un régimen alimenticio. Los macronutrientes tenemos que se encuentran en grandes cantidades en los alimentos, serían proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Micronutrientes podrían ser calcio, potasio, vitamina K, fósforo, sodio, hierro. Esos serían como los micronutrientes. Tipos de vitaminas: tenemos vitamina B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K. También tenemos minerales y serían magnesio, calcio, fósforo, hierro, potasio, cromo. Y por fin, la dieta debe de cubrir 3 aspectos importantes, que es biológico, psicológico y sociológico, con cantidades que cubran nuestras necesidades sin exceso. Debe ser completa, equilibrada y suficiente para no tener un conflicto, queriéndolo evitar tener un conflicto. También es muy importante en todo esto la ingesta de agua, nuestro consumo de agua, que debe de ser mínimo de 2 litros diarios. Siendo así importante destacar en este punto de la dieta que debe de existir una atracción sensorial hacia los alimentos, porque creemos que por tener una dieta ya vamos a sufrir en cuanto a lo que comamos, y no, debe de existir esta atracción sensorial hacia lo que vamos a ingerir. También debe de haber una congruencia integral. La siguiente unidad a abordar va a ser el cálculo de requerimientos calóricos y contenidos calóricos en diferentes etapas de la vida. La primera etapa que conocemos, pues, es la de un recién nacido. Pero es importante aquí mencionar que para poder realizar un buen plan alimenticio es importante saber el gasto energético de la persona o conocer diferentes características que hace un momento al inicio del video mencioné.
¿Para qué es esto? Para tener un equilibrio en nuestra alimentación, no dar más, no dar menos, dar lo adecuado y lo necesario. ¿Y aquí qué función tiene el plato del bien comer? El plato del bien comer sirve como una guía para realizar los planes de alimentación. Pero también para entender la nutrición es mediante las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque no en todas las etapas es saturarnos de comida o dejar de comer. No, por eso es importante que para cada etapa de la vida haya una alimentación adecuada. Lo más importante es que se debe de hacer con un especialista y teniendo en cuenta unas características que voy a dar a continuación. Se tiene que tener en cuenta el gasto energético basal y el gasto energético total. El GEB, ¿a qué se refiere? Gasto energético basal se refiere al gasto en estado posabortivo, después de un nocturno de 12 a 18 horas, correspondiente a la energía gastada para las actividades basales. Existe una variable muy importante que debe de ser valorada en el gasto energético total, que es el efecto termogénico de los alimentos, el ETA. Y pasamos con la primera etapa, que es la etapa de vida, del recién nacido, que es durante la lactancia. Es muy importante, muy importante que sea única y exclusiva. Del primer día de nacido hasta los 6 meses. Ya posterior a 6 meses se empieza con una ablactación, que es cuando se empieza a introducir alimentos diferentes de la leche, pero únicamente son complementarios y no es en grandes cantidades. Son a máximo 4 cucharadas de una papilla, pero esto ya va a ir aumentando de la papilla, va a ir aumentando la textura del alimento, como vaya creciendo el bebé, pero únicamente es complementario porque los mayores beneficios, la mayor sustracción de nutrientes se va a obtener desde la leche, que lo mencionado hace un momento que debe ser única y exclusiva durante los primeros 6 meses para que exista una buena alimentación y no se presenten tampoco algún tipo de problema, alguna patología, una desnutrición o otro tipo de problemas como podría ser más adelante una obesidad tal vez en el niño. También inclusive puede existir una alergia si se consumen algunos alimentos como podría ser huevo, chocolate, leche entera y sus derivados, jugos cítricos. Por eso es importante que en la alimentación del bebé los primeros 6 meses sea únicamente y exclusiva lactancia. Posterior a esto se empiece con una ablactación, ingiriendo los alimentos de poco a poco, no en mucha cantidad, con purés, y se recomienda primeramente iniciarlo con papillas de verdura. ¿Por qué verdura? Porque son los primeros sabores que va a percibir el bebé, que sí, su lengua va a percibir. Entonces, si percibe primero lo dulce, el bebé lo que va a querer es solo dulce. Y aquí es importante que esté bien nutrido con verduras. Y también que sea variado para tener una aseguración de contenido de minerales y vitaminas que requieren los niños. Pero les digo, con la leche, o sea, esto ya es complementario, pero con la leche están teniendo todo lo necesario, adquieren lo necesario, ya que la leche está sumamente llena de proteínas, vitaminas, minerales, tiene todo lo necesario para esta primera etapa de vida. De ahí pasamos con la siguiente, que es la etapa de crecimiento de los niños de preescolar. Es muy importante también aquí que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es cuando los niños más quieren dulces y ese tipo de cosas. Pero se tiene que hacer de una manera muy cuidadosa. También que exista un gusto en la comida para los niños, un gusto visual para que lo puedan ingerir y no hacerlo a la fuerza
para evitar otro tipo de problemas. Pero aquí es importante ya que están en pleno crecimiento y no se les puede saturar tampoco ni dar muchísimo dulce. Siendo así que debe ser equilibrado. Pasando con la siguiente etapa, que sería la etapa de la adolescencia, donde aún los adolescentes son muy vulnerables, muy demasiado vulnerables, y se pueden presentar diferentes conflictos en este proceso de alimentación. Enfermedades, patologías como podrían ser anemia, anemia nerviosa, bulimia nerviosa, y incluso aquí podríamos mencionar obesidad. O sea, es un tema muy importante. Obesidad, ¿por qué? Porque de aquí se origina sobrepeso. Bueno, se empieza con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mellitus, incluso hasta cáncer, enfermedades gastrointestinales. Por eso es que es una etapa muy vulnerable. ¿Por qué? Porque los adolescentes muchas veces no tenemos conciencia de lo que consumimos y lo consumimos por consumir sin saber qué es lo que estamos llevando a nuestra boca. Entonces aquí no va a haber un aprovechamiento de los nutrientes y solo consumimos comida chatarra o cosas no nutritivas. Por eso es que somos tan vulnerables, porque no tenemos conciencia en las acciones. Pero les digo, todo lo que hagamos desde niños va a repercutir hasta la edad adulta. Por eso es importante que tengamos una buena alimentación con lo que necesitamos, teniendo en cuenta diferentes características, como las vuelvo a mencionar, que sería edad, sexo, peso, estatura, estatus social, si presentamos alguna patología, para que todo se haga de manera adecuada. Y para concluir, es muy importante que se empiece desde que la etapa de preescolar de los niños, implementar la actividad física, ya que se queda como algo bien aprendido que va a seguir durante todas sus etapas, y esto va a ayudar muchísimo. La actividad física ayuda muchísimo a hacer ejercicio, mantenerte activo, ayuda demasiado, y es muy importante destacar la actividad física. También algunos otros factores que pueden afectar en el requerimiento de nutrientes puede ser, les digo, el que no hagamos actividad física, el que solo se consuma chatarra, embarazo, lactancia y enfermedades crónicas. Por eso también es importante que a las embarazadas se mantengan bien nutridas, porque aparte de que se nutren ellas, están nutriendo a otra persona. Y factores de riesgo en los adolescentes, como se los dije, los trastornos alimenticios, que de verdad son muy graves, que pueden acabar en cosas peores. Por eso es importantísimo tener mucho cuidado en nuestra alimentación, en lo que consumimos, y no confundir los conceptos. No por decir, es que tengo una buena alimentación, ya quiere decir que lo estoy haciendo bien sin saber. Por eso también cabe muchísimo destacarse que se debe de hacer con un especialista. ¿Por qué? Porque el especialista ya tiene estudios, ya tiene una carrera, ya nos puede dar a detalle algunas circunstancias que pueden ser desconocidas para nosotros. Bueno, algunos factores que pueden ser desconocidos para nosotros, pero siendo así, nosotros ya tenemos una noción de lo que es, y tener cuidado en lo que consumimos, con precaución. Podemos consumir de todo, pero en cantidades pequeñas, en cantidades necesarias, sin excesos, sin ingerir menos. No porque sean verduras no las vamos a ingerir porque sepan mal. No, para todo hay un buen consumo, que así debe de ser. Y pues espero haya quedado claro mi video. Y es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y